bienvenida. Qué sería sin la creación, sin el arte, ¿no? Yo creo que sería, no sé, como un alma vacía, un alma sin sentido, un alma sin, como decir, complementos que necesita el ser humano. Y bueno, la vida misma, ¿no? En Y sin realidad esperanza, ¿no? A veces la vida sí, es muy porque dura. nos rodea en realidad todas estas horizontalidades de conectividad. Y creo que en ese sentido la música es única porque genera esa sonoridad de la vida que por lo menos te alivia en ciertos momentos Te ponen cuando una uno vibra muy requiere, ¿no? linda, ¿no? Cuando a Sí, veces uno está renegando o muy triste o muy estresado, te ponen otra vibra y yo creo que en general las artes logran conectarnos con estos otros mundos. así Quiero es. preguntarte sobre la política antes de hablar de la exposición. ¿Cómo sientes el país, Elvira? Bueno, tengo una sensibilidad donde me pregunto desde varios puntos de vista, ¿no? Como he estado en diferentes espacios, en diferentes territorios, en diferentes especialidades, en la diversidad, digamos, de los pensamientos, veo que hay una inmadurez, digamos, de la sociedad en términos de autorreflexión que vale la pena autocuestionarnos, porque muchas veces, como por ejemplo con este tema de la alimentación o con el tema, por ejemplo, de la parte académica científica, que nos faltan muchos laboratorios para poder mejorar, o en términos económicos, ¿no? Locales, regionales, nacionales, y en términos internacionales por la estabilidad que podemos entender, veo que hay una dificultad con la sociedad, que la sociedad se ha convertido, digamos, como solamente figurar en términos muy fáciles de poder tener, digamos, su estabilidad económica, ¿no? Como Y la... los conflictos, Elvira, ¿cómo sientes Bueno, este eso es el tiempo de conflicto, conflicto? ¿no? Ese es el conflicto porque cuando hacemos, por ejemplo, las informalidades de comercio, por ejemplo, genera estos conflictos justamente por no comprender a la cabalidad, digamos, o a la intensidad de lo que tenemos que pensar como país. Y esa estabilidad genera estas grandes dificultades que yo lo veo, ¿no? Porque se ve en toda la coyuntura que estamos absorbiendo en este momento en términos de conflictos internos, ¿no? Y peor será cuando tenemos que hacer en términos internacionales. Elvira, se va a inaugurar hoy miércoles en la nochecita a las 7 una muestra temporal. Voy a tratar de pronunciarlo. Ya. Watamarkan Yapu Uywan Ajayupa. Perfecto, lo ¿En serio? pronunciaste. Sí, So, ujú. crianza mutua de la agricultura en la Isla del Sol. Cuando estamos viviendo tantos conflictos, ¿por qué tú en el MUSEF estás dedicándote a esto? ¿Cuál es el valor que tiene esta exposición? Bueno, yo creo que el valor es súper profundo porque estamos pensando un poco de la decolonialidad de los pensamientos. Muchas veces se conoce este término, como en alguna vez creo que he estado aquí en la entrevista mencionando cuando hemos hecho la exposición mayor, esta terminología que es muy dominante, por ejemplo, la domesticación. Y la domesticación viene del término latín, ¿no? Y de ese latín está acuñado por los intelectuales anglosajones y norteamericanos. Y luego eso se ha importado a nuestro territorio, en este caso Latinoamérica, y desde ahí se escribe con esa tonalidad, ¿no? El hombre domestica los animales y las plantas y por lo tanto es superior a todo. Como un Esa, dominador, ¿no? exactamente, un dominador muy, muy, muy fuerte. En ese sentido, es muy preocupante porque desde la academia piramidal se piensa en ese sentido, ¿no? Desde la jerarquización, de la dominación. Y todos repiten. Y así son las universidades, así están en las escuelas, en los colegios. Y para nosotros es súper preocupante porque como tenemos esta posibilidad, por ejemplo, los derechos lingüísticos a nivel internacional, que se ha mencionado y poco lo estamos haciendo un trabajo en términos de aporte. En ese sentido, el MUSEF ha podido, digamos, trabajar en este cambio de paradigma que es muy fuerte
Por lo tanto, es bien importante para América Latina, y eso lo entiendo también desde nuestros países vecinos, que está muy de acuerdo con lo que veamos. ¿Qué es? No estamos viendo esto, ¿no? Yo diría desde las tecnologías binarias. A piden quiere decir consiste más no en términos de que sino equilibrio de charia es lo que hemos Pero estás en la ocasión. En realidad de este texto que también y justamente ese que el curador y trabajó crianza dura del sol a través de las ceremonias. Hay 5 celebraciones. Esa yo me la sé porque tengo mi chanchullo. Tenemos, sí, despacho del granizo, Chijitaca, inicio de la siembra, Satacal, cosecha de los primeros frutos, Hatacatu, la festividad de Pascua, Llamayuna. Son las 5 celebraciones que me hacen pensar, Elvira, ayer estaba con Edgar aquí mismo, y me hace pensar en estos siguientes momentos del año que tienen que ver con eso, con un pasaje, me explicaba ayer Edgar Arandia, de un tiempo seco al tiempo húmedo, viene el tiempo de una exploración en la tierra que nos va a dar frutos, viene el tiempo del juego. ¿Tiene sentido esto que te estoy diciendo con estas celebraciones? ¿Se conectan de alguna manera? Bueno, todo está conectado en realidad porque esa sensibilidad de las ceremonias, como mencionaste, los 5, tiene que ver con el ciclo agrícola, digamos, de esta región, de esta comunidad, pero a través de las ceremonias, ¿no? Y las ceremonias son súper precisas, como por ejemplo esto de Chichitaca. El Chichitaca es muy importante para la protección de los cultivos, que muchas veces sufre, por ejemplo, en cierto momento de crecimiento, cuando las aguas se congelan en las nubes y empieza a caer el granizo. Entonces eso daña las hojas, daña las flores y por lo tanto la producción no va a ser tan buena, ¿no? Va a ser muy afectada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace una negociación, yo diría, de los campos de fuerza. Y en ese sentido me parece muy interesante porque te apunta un poco a la teoría cuántica, porque estamos hablando de estos campos de fuerzas atmosféricas que hay que negociarlas con los seres tutelares, como por ejemplo Chichitaca, que es su ajayo, en este caso su alma, digamos, de estas divinidades. Y al negociar hay que hacer estas ceremonias, ¿no? Que tienen sus procesos, sus procedimientos, cómo una comunidad abordará con la autoridad, con la comunidad, con los niños, para poder incluso pasar esta formación oral de una generación a otra generación que va a presenciarla y va a aprender y reaprender y además va a generar ese cuidado, digamos, de los cultivos para no tener dificultades. Me parece muy interesante porque nos está planteando desde nuestros propios territorios, yo diría, una cercanía con la parte del desarrollo científico que muchas veces nosotros no lo hemos profundizado por estos términos académicos que no concuerdan con nuestro territorio y nos hemos quedado congeladas en repetir bajo esa lógica y querer traducirlas. Pero cuando hablamos en nuestras lenguas originarias, como había comentado, desde la crianza mutua,
nos lleva a otros planos para poder descifrar y poder compartir estos pensamientos desde donde estamos. Es conocer o relacionarnos con nuestro entorno, con el planeta, con la Tierra, desde también una dimensión espiritual, ¿no es cierto? Así es. Así es. Abre muchos campos a partir, digamos, de una comunidad. Cómo conversar, por ejemplo, yo diría, ¿no? con el mundo que es la planeta y el cosmos, ¿no? Y estas conversaciones, cómo generan estas energías concentradas, ¿no? Y cómo eso incluso se las negocia a través de esta ceremonia, ¿no? Entonces, es muy interesante, por ejemplo, esta ceremonia del despacho de la Hayu, digamos, del Chichitaca. Empiezan a fumar el cigarro, ¿no? Y empiezan pum, 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 ¿no? Y se ve que está conectada con este tema de la sonoridad. Y la sonoridad, y por supuesto que en los estudios académicos, en términos cuánticos, rompe al lanzar este sonoro hacia, digamos, las nubes concentradas que están congeladas a romperse. Y eso está en la parte científica, pero en nuestras lenguas originarias no fue estudiada desde ese punto de vista. Claro. Simplemente es como saberes de la comunidad o conocimientos de la comunidad. Saberes culturales. Exactamente. Y prácticas culturales. Pero también. Estas prácticas culturales que se alían con la parte científica y hoy que podamos demostrar, y además la investigación ya no es solamente que el académico, en este caso, el Irineo Turungo, que ha ido a investigar y nos está diciendo que es así, sino más bien es en coautoría. Se trabajó con las autoridades de la comunidad, con personas interesadas en este tema de fortalecer estos conocimientos y hemos hecho el estudio co-colaborativo que es en coautoría. Así es que va el académico y va la persona que en realidad comparte estas experiencias y en ese equilibrio hay un respeto mutuo. Ya no es el extractivismo, Elvira, ¿no? Sino más bien pensar juntos. Creo más en la cultura, creo más en el cotidiano que en la academia. Estábamos viendo unas imágenes, quería que me las compartas también en este momento en comunidad. Ahí están fumando, como me decías. ¿Me puedes describir este momento? Bueno, esta es justamente la ceremonia de Chichitaca y en esta ceremonia de Chichitaca justamente hace ese protocolo de esparcir las nubes, ¿no? Porque están pidiendo que estas nubes cargadas de aguas congeladas no se acerque al territorio de las siembras de nueva producción, como por ejemplo de la papa, la quinoa, maíz, ¿no? que en la isla produce. Y está pidiendo, por favor, no te acerques, no llegues, más bien vamos a esparcir, y lo hace con este audio pum pum para dispersarlo y que realmente se vayan a otros lados o que no se tenga, digamos, ¿no? Porque necesitamos este cuidado, ¿no? Ese sonido, por favor? Sí, es como hacer tomar el cigarro y al rato de botar el humo así, pum, 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 ¿no? Y eso le ayuda a esparcir todas estas nubes concentradas, ¿no? Es una ceremonia muy hermosa. Esto tiene que ver con nuestras raíces, que está conectada desde la parte arqueológica hasta la actualidad, como el papel que lo pueden ver, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se va expandiendo un poco la integración de las acciones que son en realidad dinámicos, ¿no? No son estáticos. Claro. Es muy hermosa, ¿no? Esto es en la isla, es en el cerro de la isla, donde se hace este trabajo de la ceremonia y así, ¿no? Y hay varias ceremonias, las 5 ceremonias tienen que ver con todas las acciones. Por ejemplo, la huilancha o satacaita, o puede ser, por ejemplo, el hatakatu. El hatakatu es una de las ceremonias muy, muy, muy lindas porque tiene que ser con las primeras llegadas de la papa o del producto, digamos, en general, que serán challadas y serán agradecidas y normalmente serán guardadas para poder tener como, por ejemplo, no sé cómo decir, sagradamente, que es el producto que volverá a renacer, ¿no? Entonces es muy, muy linda porque nos ayuda a pensar que todo tiene un equilibrio de agradecimiento, ¿no? No es que tú eres el superior, ¿no? Sino más bien agradecer a la tierra, agradecer a en este caso a la lluvia, agradecer al agua, agradecer a las semillas de la nueva generación que va a pasar a la otra generación. Agradecer a Elvira que ha venido aquí. Gracias. Elvira, nos tenemos que ir, pero quiero que hagamos la invitación. ¿Qué va a pasar esta noche a las 7 de la noche? Sé que el ingreso es libre.
haremos la invitación para que nos acompañen. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estoy haciendo esta invitación desde este programa junto a Claudia para que puedan venir y pasar por el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Esta noche se inaugura la exposición de la crianza mutua de la alimentación de la Isla del Sol, para que podamos conocer de estas ceremonias y aprender y reaprender y así cuidar nuestra madre tierra, ¿no? Creo que es lo más importante. Ucamau, Gilatanaka, Cuyacanaka, Jutantapjamaya, Museo Nacional de Etnografía y Folclore, Ucatuquero, Yatjatañataki, Kistitanza, Kunjatanza, Hiwasan, Amayusampi, Sarantañataki. Tuku igual masikunas, panakunas, pichus uyarimushawankichis, kay chekan manta, hamunaykichis, tian kay Museo Nacional de Etnografía y Folclore, chay chekaman, ñawpajman rinanchispaj, yuyay ninchiswan. Chayta niman. Ucamau, querida Cuyaca Claudia, y te esperamos por allá.